¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. La pregunta que les hago a todos ustedes. ¿Ustedes piensan que Maduro cambió el modelo económico de socialista a neoliberal, el modelo económico de Chávez? ¿O que fueron las circunstancias políticas y económicas que obligaron al gobierno de Maduro a darle la espalda al modelo social de Chávez? ¿O ustedes piensan que el actual gobierno sigue con los lineamientos de su predecesor en materia social, de atención a la gente, de, de seguridad alimenticia en los servicios, de atención en las escuelas, de atención sanitaria? ¿Ustedes piensan que Maduro ha dado un vuelco capitalista, neoliberal en su gobierno? Y estas preguntas me saltan porque la agencia Reuters, aquí les tengo, ha hecho un seguimiento de todo lo que ha venido siendo las políticas económicas del gobierno de Maduro y muchas veces la comparan con el gobierno de Chávez. Y este trabajo de la colega Mayela Armas nos deja claro, como dice su titular, que las empresas estatales de alimentos en manos privadas a medida que retroceden las políticas socialistas, dice Mayela Armas. Y eso me hizo pues reflexionar sobre si verdaderamente Maduro ha venido cambiando. Y yo te digo lo siguiente: en el 2007 Chávez comenzó una era de nacionalizaciones de empresas que denominó para ese momento estratégicas: petróleo, banca, finanzas, telecomunicaciones, agrícola, alimentación. Más de 500, 600 empresas fueron expropiadas. Luego de la muerte de Chávez y del ascenso de Maduro, casi que al 100% todas esas empresas expropiadas pasaron a la bancarrota. Ineficiencia, corrupción, amiguismo, descontrol, robo, poca supervisión. Gente que no tenía nada que ver con esas áreas lo metían. Se llenaron de militares, los militares robaron. Y por allí se fueron miles y miles de millones de dólares que el gobierno de Maduro y de Chávez nos metió la mano a todos los venezolanos. Porque es muy fácil gobernar con un petróleo a 60, 70 y 80, teniendo ingresos superiores a los 100.000 millones de dólares, como en la mayoría de los años que gobernó Chávez y gran parte de Maduro también. Es muy fácil así gobernar. Así no se piensa sino en votar, en descontrol, en cero supervisión. Así no se piensa en nada. Control de precio, control cambiario, controlaron prácticamente toda la economía. Y por allí aparecieron la escasez, la inseguridad alimentaria, el mercado negro de divisas, los subsidios, los servicios malos, la guerra económica, el sabotaje, las sanciones, las guarimbas. Porque si bien es cierto el gobierno en materia económica de Chávez con más de 100.000 millones de dólares anuales de ingresos por petróleo, luego a Maduro se le reduce prácticamente todos esos ingresos, porque a Maduro le dijeron: este no es Chávez, este cae rápido, y lo atacaron ferozmente. Le bajaron el precio del petróleo, él mismo se dejó destruir PDVSA con Rafael Ramírez, le tiraron la guerra económica, le pulverizaron la moneda y él no tuvo la reacción suficiente. Maduro reacciona prácticamente con los años y con las circunstancias que le paran allí a un interino llamado Juan Guaidó, que ese termina de ponerle la lápida a la economía de Venezuela. Ahora, estas empresas, ¿qué es lo que está haciendo Maduro? Lo que él sabe hacer: esconder todo lo que debe ser transparente. Maduro es poco transparente. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, entregar empresas que antes Chávez había nacionalizado, ahora la entregó a sectores afines a sus grupos, sectores poco transparentes en esas ejecuciones, alianzas, sus contrataciones, arrendamientos. Y la mayoría de esas empresas, a su vez, pasada al sector capital, tampoco han dado la talla. Es decir, no es una cuestión tampoco de público o privado.
tampoco han dado la talla. Entonces sí hay un cambio evidente del modelo de más atención integral a la gente, de más atención a los trabajadores, de más atención y de necesidades del pueblo. No hay dudas que Maduro olvidó en gran parte la gente que Chávez más atendía. Eso yo creo que todos los venezolanos de oposición y de gobierno lo tienen claro. Pero también hay que decir que a Maduro le han tocado muchas cosas que a Chávez trataron de hacérselas, pero Chávez era muy fuerte en todos los ámbitos. Chávez supervisaba, estaba encima de las cosas. Con Maduro no. Maduro dejó que esto se fuera por el garete. Y por allí vinieron esas sanciones, golpes, sabotajes, guarimbas, que Maduro pudo reaccionar, pero a un costo muy alto, un costo social muy alto. De manera que yo creo que sí hay mucho abandono de parte del gobierno actual con las necesidades de la gente, que es el sector que ellos dicen que quieren ayudar y que quieren proteger. No ha habido. Y hay que además agregar todo lo que tiene que ver el componente de las sanciones y de la guerra económica, que han sido devastadores por una mala planificación, también hay que decirlo, desde Chávez y antes de Chávez y después con Maduro. No hemos tenido suerte de tener un gobernante que modernice la economía, que modernice todos los sectores, que emprenda, que deje que los emprendimientos vayan cabalgando para salir y para generar riqueza, y que además haga los procesos cada día más transparente y posible para todos los actores. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.